invitarle en esta hora para que así usted incline su rostro. Inclusive los hermanos que están con nosotros a través del internet, de Facebook. Ahí donde usted está, incline su rostro. Siempre su palabra hace cosas en nosotros. Y lo bueno de estar dentro del culto al Señor es que en la adoración nosotros bendecimos al Señor y le permitimos espacio al Espíritu Santo. Y yo quiero que oremos al Señor en esta hora para que su palabra haga en nosotros todo aquel para lo cual fue enviada. Pongamos nuestro corazón en disposición y trabajemos con nuestras frustraciones en esta hora. Señor, en esta hora, gracias. Gracias porque te hemos adorado y bendecido. Gracias porque nos permites en esta hora estar en tu presencia. Y en esta hora tu palabra ministrará nuestro corazón. Señor, porque tu palabra nos pone en perspectiva para darte gloria y honor a ti, porque para eso fuimos creados. Y Señor, tu palabra en esta hora, al hacer asiento en nuestra vida, y nosotros decirte a ti, Espíritu Santo, trabaja con lo profundo de nuestro ser, con nuestras frustraciones, y en esta hora las presentamos ante ti. Permitimos, Señor, que tu palabra entonces pueda hacer todo aquello que quiere tu gracia, tu voluntad maravillosa hacer en el interior de nosotros. Gracias por ella, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero invitarle para que usted mantenga su Biblia abierta. Quisiéramos trabajar con varios pasajes de la Escritura. Si me permite, agarre, por favor. Se me quedó allí. Pero quisiéramos en esta hora, en los minutos que vayamos a tener esta plática, trabajar con un tema importante. ¿Por qué todos los temas son importantes, verdad? Pero no la redundancia ahí. Es que en esta semana estuve en conversación con personas que trabajan ayudando a otros seres humanos. Y una de las cosas que estuvimos trabajando fue ¿por qué nos frustramos? Me decía este amigo, me decía, tengo una frustración. Y lo interesante de esto es que me decía, ¿sabes algo? Cuando le cuento a mi esposa me dice, pero es que no se te nota. No parece, cuando me describes lo que estás sintiendo, ¿sí? No parece, gracias, que estás sintiendo eso. Y ya vamos a ver ahorita un verso bíblico que nos habla precisamente sobre cómo tenemos que tener cuidado. Entonces, en esa conversación, yo le dije, ¿sabes algo? Yo creo que, sin ser simplista, pero tampoco sin ser complicado, y ponemos entre paréntesis, porque nos encanta ser complicados, y ya veremos que la Biblia nos invita a lo otro, a no ser complicados. Pues entonces, algunas veces no podemos dar con la solución teniéndola nosotros en las manos, o en la aplicabilidad para solucionar ese problema teniendo nosotros el conocimiento. Así que yo le dije, mira, yo he trabajado con eso en mi experiencia personal, y en esta conversación como amigo yo creo 3 puntos, ¿verdad? Le expuse, primero, estrechar una relación con Dios espectacular, amándolo. Y 2, trabajando con las áreas que entiendo que hay debilidad. Me explico. Si tengo que hacer un proyecto y entiendo que ese proyecto necesita que le pongamos más interés a B, C y D, pues me voy a concentrar, estudio qué es lo que hace falta ahí y le meto mano a eso. Y 3, en mi cuidado individual como ser humano. Pero en esta mañana yo quiero trabajar cómo nosotros establecemos, estrechamos más nuestra relación con Dios. Cuando nosotros podemos definir que mi relación con Dios es estrecha en una palabra, cuando yo puedo afirmar y decir, yo amo a Dios, yo quiero amar a Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifiesta ese amor a Dios? La Biblia dice que Jesús le dice a sus discípulos y a sus amigos,
les dice Jesús en Marcos capítulo 12 y el verso 30, le dice Jesús de la siguiente manera. Y ahí nosotros podemos ver algo extraordinario. Y dice la Escritura: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Punto. Y dice, y este es el principal mandamiento. Por nosotros mismos no podemos ganar, no podemos entrar a la vida eterna, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia y por su Hijo Jesús. Pero aquí Jesús le está hablando a una gente que está frustrada, y Jesús le está dando contestación a sus problemas, hasta que finalmente uno llega a decirle, pero ven acá, ¿cómo hago para poder echar para adelante? Y Jesús le da la respuesta que mi amigo y yo compartíamos, que dicho sea de paso, entonces el jueves me encuentro con este otro profesional de ayuda y me pregunta lo mismo. Me dice, ¿qué hago? Estamos frustrados con X, con Y, con Z. Y le dije, entiendo que una buena solución son las mismas tres cosas que le dije a mi amigo, pero hice énfasis, pero tenemos que establecer y estrechar una relación con Dios. Jesús le está diciendo lo mismo aquí a sus discípulos y oyentes. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, tiene que haber una intención en nosotros. Y ahorita veremos cómo tiene tangencia, se une ahorita con un verso bíblico, con un reclamo del Espíritu a la iglesia. Y vamos a verlo más adelante. Pero es importante que nosotros nos dispongamos en medio de nuestras frustraciones, de nuestras situaciones difíciles, le podamos nosotros decir al Señor, yo quiero amarte con intensidad, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi cuerpo. Eso implica prioridad. Eso implica que los problemas no pueden ser prioritarios en nuestra vida. Aleluya. Yo no vivo para resolver problemas, queridos. Yo le llamo a eso un survival mode, un modo de sobrevivencia. Usted sabe que ahora está, cuando usted trabaja con los equipos electrónicos, tiene todo un modo para usted cambiarle en qué manera va a trabajar, va a funcionar ese equipo. Los cristianos no funcionan en el equipo de sobrevivencia. Pero pastor, usted no sabe las cosas que yo estoy viviendo. No, los cristianos viven en la presencia constante del Dios de la vida, viviendo para Él, amándolo primeramente a Él. Y luego trabajamos con las otras cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, ponerle intensidad, nuestros amigos, muchos amigos latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, le llaman a eso echarle ganas. Cuando nosotros le ponemos interés, ponemos nuestro corazón en disposición, nosotros comenzamos a amar a Dios. Y ese es uno de los primeros antídotos para trabajar con las frustraciones que constantemente nosotros vivimos. Dicho sea de paso, Jesús tenía un montón de frustraciones. Jesús no estaba solamente trabajando con las cosas que estaban ahí, como algunas veces nosotros creemos. No. Jesús andaba con una persona que no creía, andaba con otro que lo quería vender y traicionar, andaba con otro que era impulsivo. Oye, 3 años Jesús enseñándole. Eso frustra a cualquiera, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que cuando nosotros queremos amar a Dios y cuando nosotros empezamos a hacer aquello para amar a Dios, vamos a encontrar alegría, gozo, contentamiento y obviamente en una relación extraordinaria con el Dios de la vida. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón con intención, las cosas comienzan a cambiar y nuestra relación con el Dios de la vida se manifiesta de manera extraordinaria. Hay que cuidar nuestra forma de amar a Dios.
tiene que ser intensa. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Tenemos que amarlo a Él. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Tenemos que servirle a Él. La Biblia dice que no podemos tomar agua de dos fuentes. Tiene que ser agua pura. Él. Mira lo que dice la Escritura cuando el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 2 y del verso 2 al verso 4. Mira lo que dice la Escritura. Apocalipsis 2, del verso 2 al verso 4. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted se da cuenta, lo que nos está diciendo ahí es lo mismo que está diciendo Jesús al principio a sus discípulos. Hay que amar a Dios con intensidad. Si usted se da cuenta, le está hablando ahí a los cristianos en particular, y estos cristianos siguen yendo a la iglesia, siguen trabajando en las cosas de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer amor? Porque dice inclusive que defienden la justicia social, que no permiten que nadie venga a engañarlos, porque sabe quiénes son apóstoles verdaderos y quiénes no. Inclusive pueden discernir y pueden trabajar en contra de la corrupción. ¿Y qué no sé qué pasa? ¿Por qué dice que dejaron el primer amor? Más adelante, el verso 5 y 6 dice: porque dejaste las primeras obras. Y para eso hay que arrepentirse y practicarlas otra vez. Y cuando usted estudia cómo se manifiesta un primer amor, el primer amor es que no hay más nada. No hay más nada. No nos podemos... Imagínense que usted se entretenga cuando usted se enamoró. Usted conoció a alguien y empezó primero a hablar de otras cosas. Empezó primero a hablar de los problemas, de los límites que tiene su vida, antes de darle atención a esa persona. Aquellos que se enamoran cuando están por primera vez conociéndose, lo único que importa, se puede caer el mundo. Hablaban más de 1 hora juntos, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y algunas veces, cuando uno está trabajando en consejería matrimonial, uno le pregunta a los matrimonios: ¿y cuánto tiempo ustedes dedican para la comunicación? No tenemos tiempo. El primer amor implica que esa persona es lo más importante. El primer amor implica que uno da tiempo en la presencia. Y tercero, el primer amor implica que algunas veces uno comienza a actuar de forma automática y de forma autónoma. Y cuando uno está en el primer amor, uno funciona absolutamente dependiendo del objeto a quien uno ama. Y esta gente estaba haciendo muchas cosas, pero no estaba en el primer amor. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar de manera intensa a Dios. Intensa. No es en el survival mode. Es intenso. Primero te amo, primero te sirvo y luego resuelvo lo demás. Si nosotros hiciéramos eso, queridos hermanos, nosotros tuviéramos una vida llena de manifestación de la gloria de Dios y de milagros extraordinarios. Nota aclaratoria: los milagros los hace Dios cuando Él quiere, porque Él es soberano. Pero como cuando tú amas a Dios, tú abres un espacio extraordinario. Tu corazón es un lugar donde Dios puede hacer lo que le da la gana, porque Él es el que manda. Pues obviamente tú te mueves en ese mode, en el mode de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Por lo tanto, lo que está alrededor de tu vida es impactado de manera extraordinaria con lo que está pasando en tu vida, porque tú estás viviendo en el primer amor con el Señor. Yo he escuchado gente que dice que eso es imposible.
vivir en el primer amor como si uno, como si me hubiera convertido antes. Eso es imposible. Cuando uno comienza a ver las cosas que uno ve en la iglesia. Pues déjeme decirle, querido, que si fuera así, Jesús se hubiera arrepentido en el primer año y le hubiera dicho: mira, padre, me voy porque esta gente no hace lo que tú quieres. Los llamé, me contestaron bien chévere y ya mira, ya hay uno pensando en abandonarme, el otro hace lo que da la gana, y yo sé que al final del tercer año habrá uno que me va a vender por 40 piezas de plata. Inclusive en el momento más difícil no me van a acompañar porque se van a caer durmiendo, me van a dejar solo. Es posible, a pesar de las frustraciones, vivir en el primer amor. A pesar de los momentos difíciles, vivir en el primer amor. La Biblia dice que nosotros vamos caminando de gloria en gloria. No dice de gloria hacia abajo, no dice de gloria de vez en cuando, dice de gloria en gloria. Tenemos que cuidar nuestra manera de amar. Tiene que ser intensa. No lo sustituimos ese amor. La Biblia dice en 1 Juan, en el capítulo 2, del verso 15 al 17, de la siguiente manera. 1 Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Dice así la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuche bien ahora, mire bien lo que dice el verso bíblico. Míralo como dice el verso bíblico. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí define qué es el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo nosotros perdemos de vista esa intensidad? ¿Cómo nosotros perdemos de vista el amor a Dios? Cuando amamos todo lo que va contrario a Dios. El mundo significa contrario a Dios. Todo lo que te aleja de Dios, todo lo que te aleja de vivir en una relación fría, tibia con Jesús. Y Él lo describe. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo se da eso? Con los ojos, con lo que uno ve, con lo sensorial, con las actitudes, con los deseos, con la envidia. Eso está ahí. La Escritura dice que tenemos que tener cuidado y no sustituir nuestro amor. Eso apaga el amor. El deseo al mundo apaga el amor. El survival mode, ese sentido de sobrevivencia que tenemos que estar resolviendo los problemas. No voy para la iglesia porque tengo que resolver esto. Óigame, hay situaciones donde no podemos ir a la iglesia, pero hay gente que siempre anda en ese modo. Hay gente que por eso no llega a la iglesia nunca. Hay gente que está ávida del evangelio, pero viven en el survival mode. No han podido aprender a amar a Dios sobre las cosas del mundo. Y uno habla con ellos y uno dice: esta persona va para adelante en el nombre del Señor. Y después no la ve por ningún lado. ¿Y por qué no la ve? Porque uno no ve que pueden vivir una vida de contacto con Dios. Porque aman el mundo. Aman el mundo. Y la Biblia dice que no podemos sustituir ese amor. Ese amor se va a acabar. Y cuando usted no vive en amor, vive en vacío, vive en soledad, vive en tristeza. El amor que está en ti para amar a Dios, en primer lugar, tienes que permitir que Dios te ame. Hay gente que no permite que Dios le ame. Están envueltos en sus dolores, en sus tristezas, en su melancolía, en su sentido de culpa, que no permiten que Dios les ame. La Biblia dice en Romanos 5:5 que ese amor de Dios fue derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Dios. ¿Cómo yo estrecho mi relación de amor con Dios? Cuando estrecho mi relación con Jesús y permito que eso se manifieste. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 17 del verso 24,
Dice de la siguiente manera la Escritura. Juan capítulo 17, del verso 24 al 26. La Escritura dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Si tú estrechas tu relación con Jesús, tú estrechas tu relación con Dios. Dios depositará esa manifestación de amor para con Él en tu vida, porque la Biblia dice que lo único que tenemos que tener presente, el primer verso que leímos, es la disposición, porque Él pondrá en nosotros la capacidad, ejercitará en nosotros todas las destrezas habidas y por haber, para que nosotros podamos amarle a Él sobre todas las cosas. Después que esa disposición está ahí, lo que tenemos que hacer es estrechar nuestra relación con Jesús. Yo le decía a unos hermanos que para la década del 90 se puso de moda una expresión que era el filtro de los cristianos para vivir como Jesús. Y decía, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Algo así era que decía, ¿verdad? Y estuvo de moda, inclusive yo tenía un pinche donde colgábamos las llaves con las siglas. Y yo creo que hoy nosotros más que nunca, esa expresión que se hizo de moda, debemos de tenerla presente para nosotros manifestar el amor a Dios. Tú quieres agradar a Dios, tú quieres amar a Dios. ¿Qué haría Jesús? La Biblia dice, unos versos que no leí porque no nos va a dar tiempo, en Romanos y en Primera de Juan capítulo 4, que nosotros tenemos que vivir como vivió Jesús. Y cuando nosotros lo tomamos a Él como modelo, sabemos cuál es la ética de Jesús y tenemos buena relación con Él, nosotros amamos a Dios. Se desarrolla en nosotros esa capacidad para amar a Dios con intensidad. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y alguna gente escucha mandamientos y cree que esa palabra es como que lo manden. Y yo creo que la cultura latinoamericana y los puertorriqueños no les gusta que los manden. Yo creo que algunas veces nosotros cuando escuchamos esa palabra mandamiento, creemos como que es algo como que te lo obliga. Y la Escritura, cuando habla de mandamientos, habla como un set de reglas, como un guía, como un mapa, para tú y yo poder vivir para Dios. No es una imposición. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos y vemos la Escritura, cómo es la dinámica de esos mandamientos, entonces nosotros le abrimos el corazón a las Escrituras para que ellas entonces hagan todo aquel para lo cual fue enviada, que fue para redarguir, para guiarnos, para consolarnos, para darnos sentido de dirección, para mostrarnos a Cristo. Y cuando eso se da en nosotros, hermanos, hay algo extraordinario. Vamos a descubrir algo que hace Jesús, que es que cuando Él responde a los mandamientos del Padre, hay gozo en Él y en su relación con el Padre. Mira lo que dice la Escritura en Juan 15, del 9 al 12. Juan 15, del 9 al 12. Dice la Escritura de esta manera: Juan 15, del 9 al 12. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mismo Juan que está diciendo: si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios, porque ¿cómo vas a amar a Dios que no has visto, y a tu hermano que ve no amas? Pero aquí hay algo extraordinario, y es que los mandamientos de Dios, esas reglas, ese mapa, esa manual de instrucciones, nos llevan a amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, porque es la manera correcta para relacionarme con Él, se produce gozo. Usted va viendo por dónde van los mandamientos de Dios, que la gente oye esa palabra y cree como que es obligado. Dios me está obligando. No. Si tú amas esos mandamientos, tú vas a amar a Dios. Si guardas sus mandamientos, vas a amar a Dios. Y va a haber gozo en ti. Y vas a poder amar a todo el mundo. Porque amas a Dios. Estrecha tu relación con Dios. Puedes decirle que le amas. Puedes decirle: yo vivo para Él. Y finalmente, mira esto. Yo creo que esto es bien fundamental, porque hay gente que quiere vivir para el Señor, gente que nos está viendo en esta hora, que ha pasado problemas difíciles, momentos duros, inclusive la experiencia de fe, frustraciones con nosotros, con pastores, con miembros de la iglesia, y ahora mismo están en sus casas. Yo te quiero decir a ti que nos estás viendo: si alguien te ofendió en la iglesia, te pido perdón en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener frustraciones. Lo que molesta de la frustración es la angustia que causa. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, angustia, pero yo he vencido al mundo. En la medida en que yo estrecho mi relación con Dios y amo a Dios, mis frustraciones bajan su intensidad, porque siempre las vamos a tener. Y yo entonces puedo amar a Dios y amar lo que me está inclusive causando frustración. No voy a leer verso bíblico, pero la escritura dice en 1 de Pedro capítulo 1, del 6 al 8, que cuando él está en diversas pruebas, en momentos difíciles, el apóstol le dice: yo los admiro a ustedes, porque aún en medio de las pruebas, ustedes han podido demostrar amor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno guarda sus mandamientos, el gozo de la relación entre Dios y tú opaca lo demás, permite que puedas entender el propósito de Dios para con tu vida. Entonces, mira lo que dice la Escritura. Con este verso termino mi reflexión en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, que nadie se quede sin leer conmigo estos versos. Son 3 versos que voy a leer. 1 de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y mira lo que vamos a hacer. Vamos a leer primero el verso 3. Mira lo que dice la Escritura. El verso 3. Porque yo creo que muchas veces hay gente que está viéndonos en esta hora, que están en sus casas, que dicen: pero ¿cómo yo hago para amar a Dios? Porque la frustración llenó mi vida de tal extremo, que estoy no solamente frustrado, estoy decepcionado. Te habíamos podido decepcionar nosotros los hombres, los predicadores te hemos podido decepcionar, la gente de la iglesia te pudo haber decepcionado, pero déjame decirte: Dios nunca te ha decepcionado ni te va a decepcionar. Y para que esa decepción
se arranque de tu vida. Yo quiero invitarte en esta hora que tú pongas tu confianza en Dios, tú abras tu corazón, te dispongas para que el amor de Dios se derrame y tú puedas amarle a Él con intensidad. Y mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice, y guarde sus mandamientos. Mira lo que dice la Escritura. Porque este es el amor a Dios. Repito, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En la Nueva Versión Internacional, la Escritura dice, y sus mandamientos no son difíciles. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Y entonces, ¿por qué se me hace difícil cumplir con los mandamientos de Dios? Porque no le amas. Estás amando al mundo y tienes comprometido el corazón. No puedes escuchar la palabra y la palabra se te hace dura al oído, dura al corazón. Óigame, claro que sí, que la palabra en algún momento puede ser como que nos estremezca, pero al final, dice la misma Escritura, viene a ser como miel dulce al paladar, al corazón, porque te está edificando. ¿Y por qué no puedes poner en consecución mañana, el miércoles y el jueves esta palabra en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué se te hace difícil? Otra vez te repito, porque estás amando al mundo. ¿Y qué es el mundo? Todo lo contrario, que no se parece a Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a practicar la palabra, si la Escritura me dice que Dios tiene que ser primero, hoy cuando yo salga de la iglesia, hoy cuando yo siga haciendo los mis quehaceres, yo tengo que tener presente que yo amo a Dios, que Dios tiene que ser primero. No puede ser primero resolver el problema, no puede ser primero trabajar con otras cosas. Dios tiene que ser primero, mi amor a Dios tiene que ser primero. Y de aquí al miércoles, de aquí al jueves, cuando tú hablas de Escritura y la Escritura te invite a algo en particular en tu corazón y en tu espíritu, tú podrás decir, sí Señor, lo voy a hacer. Podrás ver cómo puedes romper por decenas de tiempo, meses, posiblemente años, aquello que has intentado hacer y no has logrado para vivir para Dios. Porque sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Miren lo que dice la Escritura ahora. Ahora vayamos al verso 1. Vayamos al verso 1. Y todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Usted y yo, por nuestra propia cuenta, y lo dije al principio de esta conversación en esta mañana, no podemos amarlo. Lo amamos por lo único que tenemos que hacer es poner disposición, y Él pone su amor en nosotros. Y entonces tú le amas con intensidad, con actitud, tus fuerzas, tu mente. Tú pones tu mente a la disposición de la palabra para guardar sus mandamientos. Tú pones tu espíritu para que sea su gracia sobre ti. Tú pones tu fuerza para que puedas decir no. Pongas límites, no, primero es el Señor. Y eso lo hace los que han nacido de Dios. Y ahora vamos al verso 4. Mire qué interesante. Mire lo que dice la Escritura. Esa es la fórmula extraordinaria. Porque todo, otra vez repite, lo que es nacido de Dios vence al mundo, punto y coma. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Por fe tú amas a Dios sobre todas las cosas. Por fe usted es declarado nueva criatura. Por fe los mandamientos son extraordinarios. Me deleito en los mandamientos, como dice el salmista. En tu ley medito de día y de noche. Y la Escritura dice, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En su ley te deleitas. Su ley te da la capacidad para vivir para Él, para ser nueva criatura, para poder vencer al mundo, para poder vencer la frustración, para poder declararte en esta mañana hijo e hija de Dios. No importa cuántas veces hayas intentado, en esta mañana yo te invito para que abras tu corazón y así en dolor, así en frustración, le digas al Señor: yo quiero amarte a ti sobre todas las cosas, por encima de mi problema, por encima del momento difícil. Yo te voy a amar. Verás cómo tu vida será otra vida, una vida de victoria. ¿Es posible entonces que hayan dos tipos de cristianismo? No nos olvidamos de nuestros hermanos que están en África, en el norte de África, sufriendo persecución ahora mismo, en otras partes de Asia que están sufriendo persecución por la causa del Señor. Entonces nosotros somos mejores cristianos que ellos porque les servimos en otras condiciones y ellos les sirven en condiciones difíciles. No, es el mismo Dios. Así que en tu condición y en mi condición difícil podemos servirle a Dios, podemos amarle, y eso generará la capacidad para declararte en victoria en el nombre del Señor. Ponte en pie en esta hora. Amando a Dios sobre todas las cosas, tu vida cambia por completo. Cambia. Coge otro rumbo tu vida. Otro rumbo absoluto cuando amas a Dios sobre todas las cosas. Eres declarado victorioso. Eres declarado triunfador y triunfadora en el nombre del Señor, por encima de las circunstancias. A la hora de la verdad, cuando llegues a la presencia del Dios Todopoderoso, Él no te dirá: wow, qué tremendo eres, mira todo lo que lograste. No, Él te dirá: ven, buen siervo, ven, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo único que el Señor quiere es tu disposición, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, que puedas vivir para Él. Él pondrá lo otro. No tengas miedo, no tengas temor. Quiero orar por ti en esta hora, para que puedas vencer las frustraciones, el dolor, el miedo. Puedas vencer y permitir que el Espíritu Santo sane tus heridas en esta hora. Aquellos que te han vilipendiado, que te han maltratado, óigame, te puedas levantar en pie, puedas decirle: los perdono en el nombre del Señor, porque su amor ha derramado mi corazón, y yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas. Quiero que mi corazón solamente esté lleno de su amor. No quiero odio, no quiero rencor en mi corazón. Quiero que el amor de Dios esté permanente en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora afirmamos, Señor, por tu palabra, en tu nombre, que tú sanas nuestras heridas, que nuestro corazón es lleno de tu gracia, lleno de tu espíritu, para amarte. Sin ti nada podemos hacer. Qué bueno que tu palabra en esta mañana me invita para guardar tus mandamientos, para entrar en esa dinámica de vida abundante, de vida buena, que es disfrutar de tu palabra, disfrutar de tus mandamientos. Gracias porque tú lo haces en esta hora. Gracias porque tú sanas nuestras heridas. Gracias porque las frustraciones en esta mañana quedan a un lado. Y puedo afirmar en tu nombre que esa fe, la fe que tenemos en ti, porque hemos nacido de nuevo, somos nacidos de parte tuya, en ti, somos formados en ti. En esta hora es una realidad para la gloria y la honra de su nombre. Afirmamos vida abundante en el nombre de Jesucristo. Gracias por lo que haces, Señor.
Gracias por lo que haces. En el nombre de